Amén y amén. ¿Podés tomar tu asiento? ¿Cómo estás, iglesia? Opa, ¿estás o no estás? ¿Cómo estás, iglesia? Gloria a Dios. Qué lindo que es poder estar compartiendo en esta tarde. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios? Amén. ¿Y cuántos creen que a veces venimos, nos llevamos una palabra linda, gozosa, nos vamos felices y contentos, pero a veces también Dios habla a nuestro corazón, nos machaca, ¿no? Y nos estamos sentados ahí recibiendo de parte de Dios y sentimos que muchas veces Dios nos está hablando de una manera en la cual incomoda, pero mientras incomoda también a su vez nos está sanando. Y esto es un poco lo que me pasó a través de estos días, mientras preparaba esta palabra, donde el enemigo también se quiso levantar de una manera o de otra, pero también Dios fue tratando conmigo a través de cada palabra y de cada punto que fui poniendo en esta prédica que hoy les quiero compartir. El título que te quiero compartir en esta tarde es Rompiendo Límites. ¿Cuántos creen que tienen límites? ¿Cuántos creen que el enemigo viene y muchas veces te quiere poner límites, ¿no? Querés lograr alcanzar algo y te encontrás con algo en el camino que es un límite. El diablo muchas veces te dice, hasta acá te permito, ¿no? Dios te dice, tengo grandes cosas para tu vida, tengo muchas cosas para que puedas lograr alcanzar, pero cuando vas camino a poder agarrar la victoria, ahí te encontrás en el camino con un límite. Y muchas veces decís, Señor, ¿será que hasta acá me permitiste? Y no, es que el enemigo muchas veces no quiere dejarte llegar a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero lo bueno de esto es que Dios nos da la fortaleza y nos prepara como grandes guerreros para poder derribar cada límite que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y te quiero empezar, antes de compartirte la prédica y entrar en eso, te quiero compartir algo, ¿no? Para que podamos un poco entender sobre qué se trata lo que hoy quiero hablar. Y hoy quiero hablar un poco de romper cadenas, ¿bien? Ahora, muchas veces, cuando hablamos de romper cadenas, pensamos de que esas cadenas las cuales tenemos que romper son cadenas que por ahí las construimos en el momento en el que estamos atravesando en ese día, en ese mismo día. Pero en realidad muchas veces no nos damos cuenta y hay cadenas que nosotros venimos trayendo de nuestro pasado. Vos sabés que yo tengo en mi casa un perro, mi mascota, que no es un pequiné, es un dogo argentino, como para que te des cuenta de qué te hablo. Es un perro grande, intimidante, donde muchas veces, ¿no?, cuando la gente pasa por la calle da miedo, pero el perro está adentro, encerrado, no hay forma de que moleste ni que muerda a nadie, pero intimida. Ahora, ese animal, que yo lo tengo hace aproximadamente entre 2 y 3 años, lo tengo desde muy chiquito. Y así como es un perro que intimida, también es un perro que tiene algunas cualidades, las cuales a mí hasta el día de hoy me puede sorprender. Lo enseñé desde muy chico y desde muy chico es un animal que aprendió. Y es un animal que tiene algo que a mí muchas veces me llama la atención. Pero yo cuando salgo, por lo general, que tengo que salir, se llama Loki el perro. Entonces le digo, Loki, te vas al árbol, y el perro se va caminando y se queda parado al lado del árbol, ¿no? Parece un caballo más que un perro. Pero en ese lugar donde yo lo hago ir, siempre estuvo una cadena. Y desde muy chiquito yo le enseñé que cuando yo le decía Loki al árbol, él iba y yo lo ataba. Ahora, hoy en día, después de tanto tiempo que ha pasado, esa cadena sigue estando en el mismo lugar, pero yo en vez de atarlo, lo que hago es apoyarle la cadena sobre el lomo. Automáticamente, cuando él siente esa cadena en el lomo, él se queda quieto pensando que está atado.
Y muchas veces nos pasa de que nos vamos y me da lástima y pena porque lo veo y él está sentadito con la cadena en el lomo y siento de que por ahí nos vamos a ir 2 o 3 horas y se va a quedar ahí esperando de que lo vayan a desatar. Y en realidad está desatado, pero al sentir esa cadena en el lomo, él siente que todavía sigue atado. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta inconscientemente, llegamos al camino de Dios y venimos de esa manera. Porque hemos tenido ataduras que hemos tal vez recibido en el pasado y que llegamos al camino de Dios y creemos que esas ataduras han desaparecido, pero muchas veces somos como ese animal, que nos acostumbramos a vivir atados y seguimos construyendo en el camino de Dios, pero sí, seguimos viviendo con esa cadena en el lomo. Y sin darnos cuenta no podemos entender de que Dios nos da la libertad para poder dejar eso atrás y de poder seguir avanzando y esta vez rompiendo esas cadenas. Amén. Ahora, yo te quiero compartir en el libro de Hechos 12, en el versículo 1 en adelante, te lo leo de acá si no me doy vuelta, no sé si lo tenemos. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. 4 grupos de 4 soldados. Bien, saquemos la cuenta. Dice, y cada uno para que le custodiesen. Dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, dice, custodiándola en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz, dice, resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas automáticamente se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y que ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos, dice, esperaba. Amén. Acá podemos hablar de que hubo una liberación, pero de que hubo una liberación de alguien que estaba encerrado, preso, ¿no? Y fue liberado de esa esclavitud. Pero nosotros, que por ahí nunca hemos estado en la cárcel, o tal vez sí, pero que no tuvimos que atravesar por esa situación y que el Señor no nos tuvo que hacer libres de esa circunstancia, tenemos diferentes tipos de ataduras que tal vez venimos trayendo del pasado. Y la primera cadena, la cual yo te quiero hablar en esta tarde, que yo creo que es una cadena que necesitamos romper para poder seguir avanzando en el camino de Dios, es la cadena del temor. Y ahí, cuando hablamos de la cadena del temor, yo quiero que puedas seguirme en Proverbio 29, 25, ¿bien? Y dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén. Dice que el temor del hombre pondrá lazos. O sea, que cuando tenemos temor, lo que nos sucede es que el enemigo nos tiene maniatados. No nos permite seguir avanzar. Ahora, el temor no es algo que se produce dentro de la iglesia, sino que muchas veces el temor lo traemos del pasado. Situaciones que tal vez no hemos podido resolver, muchas veces hemos querido lograr alcanzar algo y hemos terminado frustrados a mitad del camino. Muchas veces hemos tenido que atravesar y vivir situaciones en las cuales nos provocó temor. Muchas veces nos provoca el temor la pérdida de un ser querido, un ser amado, y produce en nosotros un temor muy grande y en el cual muchas veces estamos en el camino de Dios, pero ese temor el enemigo siempre lo saca a la luz y no nos permite seguir avanzando. Por eso dice que el temor es algo que te paraliza y no te deja avanzar. Cuando nos paralizamos, nos quedamos quietos y entramos en un estado de shock. Amén. Dice que el temor no nos permite ser parte de lo que la iglesia tiene preparado para todos nosotros, sino que muchas veces nos quedamos mirando de afuera, porque las cosas de Dios muchas veces nos da temor. Te enseñan en la iglesia y te preparan para ser un líder, pero muchas veces te da temor el poder tener una célula, me da temor el salir a evangelizar y el golpear las manos y hablarle a un vecino, me da temor el poder orar en público, me da temor el poder estar dando una charla en la escuela de vida. Son cosas que por ahí Dios tiene preparada para tu vida, pero que te da temor. ¿Por qué te da temor? No porque te lo sembraron en la iglesia, sino porque es algo que trajimos de allá afuera, algo que no hemos podido resolver y que llegamos al camino de Dios, resolvimos un montón de situaciones, pero esa cadena del temor todavía permanece ahí atada y no nos deja seguir avanzando. Muchos dicen tenemos temores y son provenientes de situaciones que vivimos en el pasado y que todavía no hemos podido resolver. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar esta cadena que nos tiene atado, eso que nos hace tener temor, tener miedo, que nos provoca y poder seguir avanzando, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero esas grandes cosas las vamos a poder alcanzar cuando nosotros verdaderamente pongamos a Dios en primer lugar. Y para poner a Dios en primer lugar necesitamos desatarnos de estas cadenas que no nos permiten avanzar. La segunda cadena que te quiero compartir es la cadena del odio. Y mirá lo que dice Proverbio 26:26. Proverbio 26:26 dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Muchas veces llegamos al camino de Dios con odio, porque hay gente que nos hizo daño, porque hay gente que nos lastimó, porque venimos tal vez de situaciones en las cuales hemos sido abandonados de chicos o nos han hecho hemos tenido que pasar por alguna situación que nos lastimó y nos hizo daño, y venimos con ese odio a la iglesia, ¿no? Y muchas veces ese odio termina saliendo a la luz y termina exponiéndonos delante de la congregación. Como bien dice en la palabra, que vamos a ser expuestos en la congregación. O sea, Dios va a sacar a luz todo lo que nosotros tengamos oculto. Todo lo que nosotros pensemos que está escondido en ese lugar y que nadie lo va a poder ver y que no va a salir a la luz, el Señor lo va a sacar a la luz. Porque es necesario y es importante que Dios pueda sacar a la luz, porque Dios necesita que resolvamos ese tipo de situaciones. La cadena del odio es una cadena que nosotros no podemos tener. No podemos estar en la iglesia, en la congregación y tener odio. Y no digo de tener odio hacia la gente de la congregación, tener odio aún a aquellos que me han lastimado y que no conocen al Señor, pero que todavía están ahí afuera y que todavía me acuerdo del daño que me han hecho. Y me provoca odio en mi corazón. Todavía los odio, no los quiero ni ver. Mejor que ni me hablen, mejor que ni se acerquen. Son cosas que nosotros tenemos que resolver. ¿Por el bien de ellos? No, por el bien de nosotros. A veces pensamos que a la persona que me hizo daño y que tengo odio, necesito salir corriendo, darle un abrazo y decirle, mirá, te perdono por todo lo que pasó. Y eso nos provoca
una situación de vergüenza. No, no me voy a exponer a ir a pedirle perdón a esa persona. Y en realidad no funciona de esa manera. Lo que Dios necesita es que saquemos ese odio de adentro de nosotros. ¿Y de qué manera la vamos a sacar? Exponiéndola delante de Dios. Rompiendo esa cadena de odio que está en nuestro corazón. Tal vez tenés odio o resentimiento con alguna persona que ya no está. A mí me ha pasado que mi papá falleció y yo, hasta que vine a la iglesia, todavía lo seguía odiando y él no estaba, ya no estaba más, pero el odio estaba en mi corazón. Y esa persona que ya no estaba, yo sentía de que iba a seguir odiándola por el resto de mi vida porque no iba a poder resolver el conflicto que tenía con él. Pero en realidad nunca me había dado cuenta de que Dios, cuando yo exponía lo que tenía en mi corazón delante de Él, Dios me iba a sanar de esa situación. Y yo hoy puedo hablar de mi papá, puedo hablar de mi mamá, puedo hablar de todos ellos a través de que pude arrancarme esa cadena de odio que había hacia ellos. Y que pude entender de que muchas veces las personas actúan a través de que no tienen a Cristo en su corazón. Porque si nosotros nos ponemos a analizar en nuestra vida o nos podemos a pensar antes de conocer a Dios, muchas veces nosotros hemos cometido situaciones las cuales hoy nos ponemos a pensar y decimos, fui una mala persona, actué mal, no tendría que haber hecho lo que hice. Pero cuando no tenés a Cristo en tu corazón, lamentablemente suceden esas cosas. Pero hoy que Dios te da la oportunidad de poder resolver esa situación, y de poder seguir adelante y de poder resolver el conflicto que tengas en el pasado y de poder dejar atrás lo que te han hecho daño, lo que te han lastimado, es importante que hoy podamos romper esa cadena de odio para poder seguir avanzando. Las personas que tienen odio en su corazón son personas que por lo general no pueden sentir el gozo dentro de la iglesia. Personas que vos ves que todo el mundo está saltando, cantando, gloria a Dios, aleluya, y la persona está así en un rincón mirando cómo todos disfrutan, pero esa persona no se siente parte. No se siente parte de ese gozo que se está viviendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque el odio que hay adentro de esa persona no le permite poder ver esa realidad que Dios tiene para su vida. Por eso es importante poder dejar el odio atrás. Poder romper esa cadena, poder identificar, sí, es verdad, yo tengo odio por esa persona que me hizo daño, pero sí, pensé que lo había resuelto, pero no, lo tengo que poner delante de Dios. Necesito pasar al altar y entregárselo al Señor, para que Dios pueda hacerme libre de esa cadena y yo pueda seguir avanzando. Y la tercera cadena que te tengo que presentar en esta tarde es la cadena de la amargura. Todo lo que hablamos recién, el temor, el odio, todo eso provoca amargura en nuestro corazón. Y la cadena de la amargura es una cadena a la cual nosotros necesitamos exponer para poder ser libres. Y mirá lo que dice Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. ¿Saben lo que es una hiel? En el hígado tenemos pegado una cosa que se llama hiel. Cuando yo tenía aproximadamente 9, 10 años, mi abuelo criaba conejos y nosotros cada vez en la semana por lo general matábamos algunos conejos porque vendíamos y otros comíamos. A los 9, 10 años mi abuelo me enseñó a matar conejos. Y lo primero que me enseñó, mientras yo pelaba ese conejo, le sacaba el cuero, era que no tenía que por nada del mundo romper la hiel. Cuando vos lo abrís y ves el hígado, vas a encontrar eso pegado, que es un líquido negro. Si ese líquido negro se rompe, automáticamente toda la carne no sirve más. No sirve más, porque se vuelve totalmente amarga. Por eso bien dice la Biblia que somos como hiel de amargura, porque la hiel lo que produce es amargura. Y la carne, cuando se
pone amarga con la hiel, no se puede consumir, se tiene que tirar, no sirve más. Vos fijate lo importante que es para Dios que nosotros podamos sanar la amargura, porque podemos ser como esta carne, que podemos ser desechados porque Dios nos ve con esa amargura en el corazón y no nos permite seguir avanzando. Entonces es importante que nosotros podamos resolver la amargura que tengamos en nuestro corazón. Dice que la amargura comienza con una herida del alma que no ha sido sanada y termina destruyendo no solo a la persona en sí, sino también a las personas que lo rodean. Y esto es una situación que muchos de nosotros tal vez hemos tenido que atravesar. Muchas veces nos hemos preguntado por qué estamos solos en esta vida, ¿no? ¿Por qué hay gente que en vez de acercarse, mira para otro lado, me hace a un costado, ¿no? Y bueno, ¿será que esa gente no disfruta pasar momentos con nosotros? Y ahora, ¿por qué? ¿Porque la gente es mala? No, porque tal vez yo tengo algo en el corazón, tengo esa amargura, tengo ese problema que del pasado que no pude sanar. Muchas veces decimos, no, pero lo he resuelto. Y no lo hemos resuelto. Le hemos puesto una curita, pero la herida sigue ahí abajo. Y cuando la curita se sale, la herida se vuelve a abrir y sigue sangrando. Y mientras el diablo ve que nuestra herida permanece en ese lugar, el diablo está tranquilo. Porque sabe que mientras vos intentes avanzar, automáticamente esa herida se va a volver a abrir. ¿Viste cuando te operás y te hacen puntos? Lo primero que te dice el médico, ¿qué es? ¿Andás a saltar y bailar? No, te dice quédate quieto, porque se te puede abrir la herida. Entonces, mientras el diablo ve que la herida está, sabe que te vas a tener que quedar quieto. Porque donde quieras empezar a moverte para empezar a resolver tu vida, para empezar a salvar tu matrimonio, para poder rescatar a tus hijos de la droga, cuando quieras querer empezar a moverte, el diablo va a estar tranquilo porque sabe que cuando te muevas, la herida se va a volver a abrir. Y cuando la herida se abre, empieza a sangrar. Ahora, el único que puede cicatrizar esa herida es Jesús. La única oportunidad que tenemos, la única chance que tenemos de poder sacar la amargura de nuestro corazón es a través de Cristo. Es entregándole a Él todo lo que hemos vivido y atravesado en el pasado. Todo lo que no has tocado vivir, todo lo que me ha tocado atravesar, que no sé cuál es la situación, cada uno tendrá una situación en particular, pero esa situación que todavía no la has resuelto, y que te tiene atado, que es una cadena que día tras día luchás para poder liberarte, pero no podés salir de ese lugar, es necesario que hoy la puedas exponer. Es necesario que hoy puedas presentarla en el altar, que puedas decirle al Señor, Señor, esto es lo que me provocó amargura. Esa situación del pasado, esa situación que no he podido resolver, eso que todavía me sigue lastimando, eso que hoy yo siento que estoy bárbaro, que está todo bien, me levanto a la mañana, oro, leo la palabra, me llevo el mundo por delante, pero me acordé de esa situación y me bajoneé. Y muchas veces pienso en Cristo y siento que Cristo no es suficiente para mi vida, pero porque le estoy dando más autoridad a la situación que al mismo Dios. Le damos más autoridad a la situación o al problema que al mismo Dios. Pero cuando ponemos a Cristo en primer lugar, el problema se resuelve. La situación queda a un costado. Entonces muchas veces nos suceden esas cosas, que le damos más autoridad a las cosas que no vienen de Dios que a Cristo mismo. Por eso es importante que nosotros podamos resolver estos puntos, que podamos sacar a la luz, y seguramente habrá muchos puntos más que tengamos que resolver, puntos que tal vez no lo hemos tocado, pero que tal vez vos sabés que están en ese lugar. Bueno, hay que resolverlo. Hoy Dios nos da la oportunidad de que podamos pasar un altar, que podamos entregárselo a Él y que podamos ser libres de esas cadenas que nos mantienen atados. Esas cosas que tal vez nos hacen frustrarnos en el camino. Esas cosas que tal vez vivimos en el pasado. Hoy tal vez estás solo, estás sola en este lugar y venís muchas veces tal vez de un matrimonio frustrado, fuera del camino de Dios, y tal vez hoy pensás si será posible, si será que quiero volver a construir mi vida, si será que quiero volver a empezar algo de nuevo,
¿Por qué? Porque el pasado te sigue condenando, porque sentís que aún el pasado está en el presente, porque sentís que Dios no puede hacer algo diferente, no puede hacer algo nuevo. Si no resolvés lo que viviste en el pasado, lamentablemente hoy no vas a poder seguir avanzando. Por eso es importante, Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, Dios tiene cosas maravillosas, pero muchas veces nosotros somos los que nos ponemos límites, no nos permitimos avanzar, no nos dejamos crecer, no nos dejamos poder construir algo diferente. Y los que hemos estado hace mucho tiempo en el camino de Dios, sabemos que al entregarnos plenamente al Señor, nuestras vidas pueden cambiar. Y así como la hiel no solo ensucia la carne, sino que también todo lo que lo rodea, así también déjame decirte que si Cristo puede restaurar tu vida, no solo te podrá hacer salvo a vos, sino a toda tu descendencia. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la última palabra y la oportunidad la tenemos nosotros. Pero vengo solo, nadie me acompaña, la peleo sola, mi matrimonio se está destruyendo, pero acá estoy sola peleándola y mi marido, gloria a Dios. Seguí luchándola, seguí peleándola, porque Dios te va a sorprender, porque así funciona el camino de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos dé todo con un mínimo esfuerzo. Dios no te va a dar nada hasta que no vea que estés totalmente fortalecido para poder recibir lo que Él tiene para tu vida. Así nos pasa muchas veces en la economía. Queremos ser millonarios. Y Dios dice, si ganás 1 millón de pesos por mes y estás hasta acá de deudas. Si te llego a dar 10 millones de pesos, no vas a estar hasta acá, vas a estar hasta allá arriba. Aprendé a manejarte con 1 millón y después yo te voy a dar los 10. Y así funciona el camino de Dios. Aprendé con lo que hoy tenés y Dios después te va a multiplicar. No solo en lo económico, sino en tu familia. Si hoy vos decís, bueno, quiero resolver mi matrimonio, pero déjame decirte que Dios puede transformar a esa persona de una manera que ni te imaginás. No solo va a ser esa persona que conociste por primera vez en aquel momento, sino que va a ser 10 veces mejor de lo que vos habías conocido. Dios te va a sorprender, pero es importante que nosotros podamos ponernos en manos de Dios. Y para ir terminando, te quiero terminar con una conclusión y quiero darte un ejemplo. Porque déjame decirte que cuando algo se rompe, provoca dolor. Aquellos que tal vez han tenido la posibilidad tal vez de quebrarse un hueso, y los que no la tuvieron, Dios quiera que nunca les pase, conocen lo que es el dolor cuando algo se quiebra. ¿Bien? El dolor que produce la quebradura. Ahora, vos sabés que a mí me sorprendió porque un kinesiólogo me dio, ¿no?, una enseñanza de lo que es la quebradura de un hueso. Porque a mí me dijeron, mirá, en un par de meses tranquilo podés volver a jugar al fútbol. Entonces yo lo primero que dije, no, pero me da miedo porque seguramente que donde me quebré está débil. Entonces me dice el médico, estás equivocado. En el lugar donde te quebraste es el lugar más fuerte que vas a tener ahora. Porque la quebradura funciona de esa manera. Cuando vos tenés una quebradura y dejás que el hueso suelde abierto y no lo dejás llegar al lugar, ahí sí se produce una callosidad y el hueso queda debilitado. Pero cuando vos te quebrás y unís el hueso, no solo que el hueso se une, sino que se provoca una callosidad y lo hace más fuerte de lo que era antes. Ahora vos fijate qué importante que es que nosotros podamos quebrar esas cadenas que nos mantienen atados. Porque primero seguramente te va a provocar dolores ponerlo. Pero después, cuando empieces a sanar, Dios te va a hacer más fuerte de lo que eras antes. Ahora, el quebrarnos produce dolor.
Pero mientras sanamos y nos restauramos, Dios nos hace más fuertes. Por eso en esta tarde yo te voy a pedir que te pongas en pie. Que puedas sentir que es importante poder exponer a Dios. Poder decirle a Dios, Señor, esta situación yo te la quiero entregar. Yo necesito resolverla. Yo necesito avanzar y que mi vida cambie. Yo necesito ver a mi familia sentado en este lugar. Pero hoy entiendo que para que ellos vengan, primeramente, Dios tenés que trabajar conmigo. Por eso en esta tarde yo te voy a invitar a que vos puedas pasar al altar. Yo quiero que podamos adorarle a Él por un momento.